La mataron frente a su hijo. El silencio que rodeó el crimen de Tania Mendoza. Hay historias que no empiezan con un disparo, sino con una falsa sensación de normalidad. Una tarde cualquiera, un lugar público, un niño entrenando fútbol y una mujer convencida de que, al menos por unas horas, nada malo podía pasar. Esa certeza duró segundos. Advertencia. El siguiente contenido aborda un caso real de violencia extrema contra una mujer. Incluye descripciones sensibles y contextos relacionados con feminicidio. Se recomienda discreción. Cuernavaca, Morelos, es una ciudad acostumbrada a convivir con dos realidades opuestas. Por un lado, su imagen de clima templado, jardines y vida tranquila. Por el otro, una historia reciente marcada por la violencia criminal, los ajustes de cuentas y el miedo que se infiltra incluso en los espacios destinados al deporte y la familia. En ese escenario ocurre esta historia, no en una calle oscura ni de madrugada, sino a plena luz del día, en una unidad deportiva, rodeada de padres, entrenadores y niños. Tania Mendoza tenía 42 años. Era actriz, cantante y madre. Para muchos, su nombre estaba ligado a una película de bajo presupuesto que con el tiempo se convirtió en referencia obligada dentro del cine regional mexicano. La mera Reina del Sur, estrenada en 2005, le dio un reconocimiento inmediato, aunque también la encasilló en un tipo de narrativa que mezclaba ficción, violencia y narcocultura. Para otros, Tania era simplemente la mamá que cada semana llevaba a su hijo a entrenar fútbol. El 14 de diciembre de 2021, Tania llegó a la unidad deportiva Felinos como lo hacía habitualmente. Se sentó a esperar. No estaba en un lugar aislado, no estaba escondida, no estaba huyendo. Estaba cumpliendo una rutina materna que miles de mujeres repiten todos los días. Minutos después, 2 hombres llegaron en una motocicleta. Uno de ellos descendió. Caminó directo hacia ella. No hubo discusión, no hubo advertencia. Disparó varias veces. Luego regresó a la motocicleta y huyó. El ataque fue tan rápido como preciso. Testigos apenas alcanzaron a reaccionar. Algunos corrieron, otros se quedaron paralizados. Los niños seguían entrenando. El hijo de Tania estaba ahí, a unos metros, sin comprender de inmediato que su madre acababa de ser asesinada frente a él. Ese detalle, el del niño, marcó desde el primer momento la gravedad del caso. No solo por el impacto emocional evidente, sino porque colocó el crimen en una categoría que el Estado mexicano no puede, al menos en el discurso, minimizar. La Fiscalía anunció que se investigaría bajo el protocolo de feminicidio. Pero entre un protocolo anunciado y una verdad esclarecida, suele haber un abismo. Para entender por qué Tania Mendoza fue asesinada, es necesario retroceder muchos años atrás, incluso antes de que su nombre apareciera en carteles de cine o discos de música regional. Su carrera artística nunca fue masiva, pero sí constante. Tras el impacto de La mera Reina del Sur, Tania intentó capitalizar esa fama incipiente en la música. Grabó 5 álbumes de géneros norteño y mariachi. Se presentó en ferias, palenques y eventos locales. Su figura quedó asociada a un tipo de estética y discurso donde se glorificaban personajes del crimen organizado, algo común en ciertos circuitos culturales del país. Ese vínculo simbólico, sin embargo, no equivale automáticamente a una relación criminal real. En México, la línea entre interpretar un personaje, cantar una letra y ser señalado como parte de ese mundo es peligrosa y muchas veces injusta. Aún así, con los años comenzaron a surgir versiones, rumores y señalamientos que rodearon la vida de Tania. En 2010, 11 años antes de su asesinato, Tania Mendoza fue secuestrada junto a su esposo y su hijo. El hecho no fue menor. Permanecieron privados de la libertad durante un periodo que, aunque no siempre se detalla públicamente, dejó huellas profundas. Tras recuperar la libertad, su vida ya no volvió a ser la misma. Cambiaron rutinas, aumentaron las precauciones, apareció el miedo constante. 5 años después, en 2015, Tania denunció amenazas de muerte. Lo hizo públicamente. Habló del temor por su familia, de sentirse vigilada, de no saber de dónde vendría el siguiente golpe. Esas denuncias existen, están documentadas, pero también forman parte de una larga lista de advertencias que, en su momento, no derivaron en una protección efectiva y sostenida. A partir de entonces, su nombre volvió a circular en medios no por su trabajo artístico, sino por presuntos vínculos o expresiones de admiración hacia figuras del narcotráfico. Entre ellas, Arturo Beltrán Leiva. Algunos reportes aseguraron que Tania había manifestado públicamente respeto o cercanía simbólica hacia ese personaje. Otros sostuvieron que se trataba de exageraciones mediáticas, interpretaciones forzadas o simples provocaciones dentro de una cultura donde ese tipo de discursos eran frecuentes. Lo cierto es que, real o no ese vínculo, el señalamiento quedó. Y en contextos como el de Morelos, quedar señalado puede ser suficiente para convertir a alguien en objetivo.
Tras el asesinato, las autoridades desplegaron operativos de búsqueda. Se habló de cámaras, de rastreos, de líneas de investigación abiertas. Se repitió el discurso habitual de compromiso y justicia. Pero mientras los comunicados oficiales avanzaban con cautela, la pregunta central seguía sin respuesta. ¿Quién quería muerta a Tania Mendoza y por qué ejecutarla de esa forma, en ese lugar y a esa hora? El modo del ataque no fue improvisado. 2 hombres en motocicleta. Un tirador que desciende, dispara directamente y huye. Un esquema conocido, repetido en decenas de ejecuciones en el país. Un mensaje, una advertencia, una forma de decir algo más allá del acto violento en sí. Pero, ¿a quién iba dirigido ese mensaje? ¿A Tania? ¿A alguien cercano a ella? ¿O al entorno entero que presenció el crimen? Mientras tanto, la familia quedó atrapada entre el dolor y la exposición pública. El nombre de Tania volvió a circular, ahora ligado definitivamente a la palabra asesinato. Su carrera, sus discos, su película, su maternidad, todo comenzó a ser revisado bajo el lente del crimen. Cada entrevista pasada, cada fotografía, cada publicación en redes sociales. En Cuernavaca, el miedo se hizo tangible. Padres que dejaron de llevar a sus hijos a entrenar. Madres que miraban alrededor con desconfianza. La idea de que ni siquiera una unidad deportiva era un espacio seguro se instaló con fuerza, porque si podían matarla ahí, podían hacerlo en cualquier parte. La fiscalía insistió en el protocolo de feminicidio. Eso implicaba analizar no solo el acto violento, sino el contexto de amenazas previas, la historia personal, las posibles relaciones de poder y la condición de género como elemento central del crimen. En el papel, el protocolo prometía profundidad. En la práctica, el tiempo comenzó a pasar, y mientras el expediente crecía, el silencio también. No hubo información clara sobre avances. No se anunciaron responsables, no se explicaron los motivos. Solo fragmentos, declaraciones generales, y la sensación de que, una vez más, el caso podía perderse entre otros tantos. La historia de Tania Mendoza no es solo la de una actriz asesinada. Es la de una mujer que vivió años bajo amenaza, que sobrevivió a un secuestro, que denunció, que intentó seguir adelante y que terminó siendo atacada en el lugar donde se sentía, quizá, momentáneamente, a salvo. Es la historia de cómo la violencia no siempre llega sin aviso, pero aún así logra consumarse. Hasta aquí, los hechos conocidos permiten trazar un camino de tensiones, advertencias y silencios. Lo que ocurrió después del ataque, las decisiones tomadas, las omisiones, las hipótesis y las verdades que comenzaron a emerger, forman parte de una segunda etapa de esta historia. Una etapa donde las preguntas se vuelven más incómodas y donde el caso deja de ser solo un crimen para convertirse en un reflejo brutal de una realidad más amplia. La impunidad que siguió al crimen de Tania Mendoza. Después de los disparos, el ruido más fuerte fue el silencio. Un silencio espeso, prolongado, incómodo. El tipo de silencio que aparece cuando un crimen se vuelve incómodo para todos. Para las autoridades, para los medios, para una sociedad que consume la tragedia rápido y luego pasa a la siguiente. El cuerpo de Tania Mendoza quedó tendido en la unidad deportiva Felinos, mientras su hijo era retirado del lugar entre confusión y llanto. La escena fue acordonada. Llegaron peritos, policías, agentes ministeriales. Las primeras horas se llenaron de declaraciones oficiales que repetían una misma frase. Se seguirá el protocolo de feminicidio. Se agotarán todas las líneas de investigación. Pero conforme pasaron los días, las líneas comenzaron a diluirse. El asesinato no ocurrió en secreto. Fue público, a plena luz del día, con testigos, con cámaras en la zona, con un modo de ejecución que encajaba perfectamente en patrones ya conocidos por las autoridades. Aún así, los avances fueron mínimos. No hubo detenidos inmediatos. No hubo identidades confirmadas de los agresores. No hubo reconstrucción pública de los hechos. El caso entró rápidamente en esa zona gris donde los expedientes se mueven, pero no avanzan. En Morelos, la violencia no es nueva. La figura del sicario en motocicleta forma parte de una estadística dolorosamente cotidiana. Por eso, desde el inicio, una de las hipótesis más fuertes fue que el asesinato de Tania Mendoza no fue un crimen al azar. Fue una ejecución dirigida, planeada, con información previa sobre su rutina. Eso obligaba a mirar hacia atrás, a revisar su vida completa, no solo sus últimos días, sino los últimos años. El secuestro de 2010 volvió a tomar relevancia. 11 años antes del asesinato, Tania, su esposo y su hijo fueron privados de la libertad. Aquello marcó un punto de quiebre. Las secuelas psicológicas, el miedo constante, la sensación de estar siempre en riesgo. En muchos casos, un secuestro no termina cuando la víctima es liberada. Continúa en forma de vigilancia, amenazas o silencios impuestos. Las denuncias de amenazas realizadas en 2015 también regresaron al centro de la investigación.
Tania había hablado de mensajes intimidantes, de advertencias directas. Sin embargo, no se estableció públicamente si esas denuncias derivaron en una carpeta sólida, en medidas de protección reales o en seguimiento continuo. La pregunta era inevitable. Si ya había antecedentes claros de riesgo, ¿por qué no hubo protección? A la par, los señalamientos mediáticos sobre supuestos vínculos con figuras del narcotráfico volvieron a circular con fuerza. Algunos medios retomaron viejas entrevistas, publicaciones en redes sociales y declaraciones ambiguas para construir una narrativa que, en ocasiones, parecía justificar implícitamente el crimen, como si el pasado artístico o simbólico de Tania la convirtiera en una víctima menos digna. Ese tratamiento mediático no fue menor. En México, la forma en que se narra a una víctima influye directamente en el interés institucional por resolver el caso. Cuando una mujer es asociada, incluso superficialmente, con el crimen organizado, la empatía pública se reduce y la exigencia de justicia se debilita. Mientras tanto, la familia de Tania quedó atrapada en una doble tragedia: la pérdida violenta y la exposición constante. Su hijo, que presenció el asesinato, se convirtió en el rostro más doloroso del caso. Un niño obligado a cargar con una escena que ninguna infancia debería soportar. La Fiscalía de Morelos mantuvo el discurso de investigación en curso. Se habló de análisis de cámaras cercanas, de entrevistas a testigos, de posibles móviles. Sin embargo, conforme pasaron los meses, el caso dejó de ocupar titulares. No hubo conferencias de prensa, no hubo comunicados de avances significativos. El expediente seguía abierto, pero la sensación era clara. El caso se estaba enfriando. Hasta los últimos reportes disponibles no se notificaron detenciones vinculadas directamente con los autores materiales del ataque. Tampoco se presentaron responsables intelectuales. Nadie fue llevado ante un juez por el asesinato de Tania Mendoza. La ejecución quedó, oficialmente, sin resolver. Ese desenlace no es una excepción. Es parte de una estadística brutal. En México, la mayoría de los feminicidios y homicidios dolosos quedan impunes. El crimen de Tania se suma a esa lista donde el tiempo juega a favor de los agresores y en contra de las víctimas. Pero más allá del expediente judicial, el caso dejó preguntas más profundas. ¿Qué significa ser una figura pública en un contexto de violencia estructural? ¿Hasta qué punto una narrativa artística puede convertirse en una sentencia real? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades cuando existen antecedentes claros de riesgo y aún así no se actúa? La muerte de Tania Mendoza también expuso la fragilidad de los espacios cotidianos. Una unidad deportiva, un entrenamiento infantil, una tarde común. La violencia no pidió permiso. No respetó horarios ni contextos. Se infiltró donde nadie la esperaba. Con el paso del tiempo, la figura de Tania comenzó a desaparecer del debate público. Sus discos dejaron de sonar. Su película volvió a ser un título olvidado. Su nombre quedó asociado principalmente a la forma en que murió y no a la vida que intentó construir. Sin embargo, su historia permanece como un recordatorio incómodo. El de una mujer que sobrevivió a un secuestro, que denunció amenazas, que intentó seguir adelante y que aún así fue asesinada de manera brutal y pública. El de un Estado que prometió justicia y entregó silencio. Este documental no busca glorificar ni condenar, busca exponer, poner sobre la mesa los hechos, los vacíos, las omisiones, porque mientras no se nombre la impunidad, esta se normaliza. Tania Mendoza no fue solo una actriz ni solo una cantante, fue una madre. Y fue una víctima de un sistema que falla repetidamente. Su caso no tuvo cierre judicial, pero sí tiene un peso simbólico que no debería desaparecer. Si llegaste hasta aquí, es porque crees que estas historias importan, que hablar de ellas no es morbo, sino memoria. Ayúdanos a seguir creando este tipo de contenidos, dándole like al video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este documental. Cada visualización mantiene viva la conversación y evita que el silencio termine de cubrirlo todo.